de la mañana, jueves 29 de enero. A pesar de las dudas sobre los tipos de interés y sobre el dólar y los recientes ataques de Donald Trump, Jerome Powell no cede, mantiene intactos los tipos de interés a pesar de las dudas en torno a la divisa, a la economía estadounidense y a las presiones de Donald Trump. La Reserva Federal que deja los tipos sin cambio en el rango objetivo del 3,5 al 3,75%, una decisión ampliamente esperada por el mercado tras tres recortes consecutivos de tipos el pasado año y que han llevado los costes de endeudamiento en Estados Unidos a su nivel más bajo desde 2022. Jerome Powell, el máximo responsable de la política monetaria, señalaba que la actividad económica se ha expandido a ritmo sólido, el desempleo ha mostrado signos de estabilización y la inflación, eso sí, sigue siendo algo elevada. Last year. While job gains have remained low, the unemployment rate has shown some signs of stabilization, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Having lowered our policy rate by 75 basis points over the course of our previous 3 meetings, we see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward both our maximum employment and 2%. Se trataba de la primera reunión de la Reserva Federal después de abrirse una investigación penal contra Jerome Powell por esas obras de reforma de la sede del Banco Central estadounidense en Washington, por esa testificación el pasado verano ante el Senado y, en definitiva, un Jerome Powell que ha de nuevo reiterado que, en este caso, la independencia es el bien más preciado de la institución. En plena tormenta por esa independencia, Powell dejaba claro que el objetivo no es, dice, proteger los intereses particulares ni nada por el estilo. Es un acuerdo institucional que ha beneficiado a la población. Un Jerome Powell que también eludía esas preguntas de los periodistas en torno al proceso sucesorio. Ya saben que el próximo mayo vence el mandato del actual presidente de la Fed y Donald Trump continúa elevando la presión. Podría anunciar esta semana a su sustituto. De momento, Jerome Powell, que evita pronunciarse sobre su futuro. Michael McKee desde Bloomberg Radio. Has decidido si vas a mantenerte como gobierno de la Reserva Federal y, si es así, ¿nos podrías decir hasta cuándo o, si no, cuándo anticiparías a tomar esta decisión? ¿No? Y, de nuevo, no tengo comentarios al respecto hoy. De eso tampoco. ¿Y por qué querías abandonar dadas estas circunstancias? De nuevo, no tengo ningún comentario al respecto. No estamos aquí para eso. Hay un lugar y un momento para estas preguntas, pero no algo en lo que nos vamos a adentrar hoy. Gracias. Bueno, pues a pesar de las dudas que hay sobre el dólar, de momento la Reserva Federal que mantiene los tipos en el nivel actual. No obstante, el dólar ha vivido esta noche una especie de recuperación, aunque ha sido bastante leve. De hecho, ahora mismo el índice del dólar vuelve a caer de forma muy suave, en torno al 0,3%. De momento todavía continúa esa debilidad del dólar, cayendo el índice del dólar un 0,3%, todavía por encima del nivel de 96. Y recordemos que esta noche el secretario del Tesoro, Scott Bessent, concedía una entrevista a CNBC donde aseguraba que el país tiene una política de dólar fuerte. También se le preguntaba al máximo responsable de las finanzas estadounidenses si Washington estaba interviniendo en el mercado cambiario, en concreto en lo que respecta al yen, a lo que Bessent respondía rotundamente que no. Recordemos que Bessent afirmaba que no iba a hacer más comentarios en torno a estas especulaciones. Ya en 2025 decía: se trataba de sentar las bases y ahora dice: vamos a tener una economía muy fuerte este año siempre y cuando los demócratas no cierren el gobierno. En lo que respecta a las principales divisas, están volviendo a ganar terreno frente al dólar. En lo que respecta al euro, dólar 18,81, apreciándose la moneda única un 0,4%. Insistimos, Scott Bessent, que asegura que la economía va fuerte siempre y cuando los demócratas no lo impidan. Porque, recordemos, este sábado el gobierno se dirige hacia otro cierre parcial
hasta la medianoche del viernes sería la zona Cesarini, siempre y cuando los senadores demócratas cumplan la amenaza de no apoyar las partidas destinadas a la seguridad nacional tras la muerte de Alex Pretty, tras esos disparos de agentes fronterizos el pasado sábado en Minnesota. Un cierre que paralizaría la actividad normal de la administración federal y que se sumaría al parón reciente de 43 días que ya vivió Estados Unidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre del pasado año, el más largo de la historia del país. En plena polémica por el caso Pretty, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha anunciado que su bancada no iba a proporcionar los 60 votos necesarios para aprobar este paquete de 6 proyectos de ley para asignaciones al Departamento de Seguridad si se incluye la medida actual de financiar el Departamento responsable de Inmigración y Aduanas. Mucha tensión y los agentes federales que participaron en el tiroteo mortal del sábado contra Jack Pretty han sido puestos en licencia administrativa, según informa la cadena Fox. Los agentes de la patrulla fronteriza involucrados en la muerte de Alex Pretty fueron puestos en licencia administrativa como parte del protocolo regular tras el tiroteo. Según esta cadena, no está claro cuántos agentes han sido puestos en licencia, pero algunos vídeos de testigos en las redes sociales durante el momento del tiroteo se puede observar hasta 8 agentes enmascarados, recordemos, agentes del ICE implicados en la muerte de Pretty en Minneapolis, que han sido puestos en licencia administrativa. Una juez federal estadounidense ha suspendido temporalmente las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente, la tarjeta verde, en el estado de Minnesota. Una decisión del magistrado John Tunheim que ha impedido al Departamento de Seguridad Nacional de esta forma aplicar un operativo de la administración Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal. La justicia que asegura en la orden que las personas que hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia pero que aún no la hayan recibido no pueden ser encarcelados si no han sido acusados de ningún delito. Y un 58% de los potenciales votantes en las elecciones de medio mandato quiere que se controle al ICE, al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según una encuesta que ha realizado, recordemos, tras el fallecimiento de Alex Pretty en Minneapolis. Este sondeo, que se realizó por el Instituto Searchlight entre el 23 y el 26 de enero, en plena auge por la indignación pública por el asesinato de Pretty, muestra que un 73% se opone a que el ICE detenga a los ciudadanos estadounidenses. Casi el 80% está en contra de que los agentes migratorios entren en domicilios sin orden judicial y 7 de cada 10 les preocupa la falta de uso de uniformes claramente identificables. Aunque la mayoría apoya la aplicación de las leyes migratorias en el interior del país y especialmente si se centra en delincuentes y personas que supongan una amenaza para las comunidades, más de la mitad cree que las tácticas del ICE han sido demasiado contundentes. Y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha asegurado que la administración Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela. Eso sí, no descarta ninguna opción si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington. Recordemos, ayer Rubio recibía en audiencia a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, que también recordaba que en estos momentos la única presencia militar de Estados Unidos en Venezuela son los infantes de Marina, que están, dice, resguardando la embajada. Un Marco Rubio que insistía en que Trump nunca descarta las opciones para proteger los intereses nacionales, pero que el objetivo sigue siendo avanzar en este proceso de transición en Venezuela. You can have elections all day, but if the opposition has no access to the media, if opposition candidates are routinely dismissed and unable to be on the ballot because the government, those aren't free and fair elections. That's the end state that we want. Free, fair, prosperous, and friendly Venezuela. We're not going to get there in 3 weeks. It's going to take some time. To that end, the authorities there deserve some credit. They have passed a new hydrocarbon law that basically eradicates many of the Chavez-era restrictions on private investment in the oil industry. It probably doesn't go far enough to attract sufficient investment, but it's a big step from where they were 3 weeks ago. So that's a major change. We made multiple attempts to get Maduro to leave voluntarily and to avoid all of this because we understood that he was an impediment to progress. You couldn't make a deal with this guy.
Okay, this guy has made multiple deals. He's broken. Un Marco Rubio que hablaba ante la Cámara Alta estadounidense y en este caso también mantenía un encuentro con María Corina Machado donde aseguraba que no descarta que la líder opositora forme parte del proceso de transición hacia el país. Is acknowledging is that today, as it stands, whether we like it or not, the elements of control in that country, the people with the guns, the people that control the guns and the institutions of government there, are in the hands of this regime. So we either, on the one hand, we're getting criticized. Some people are saying we don't want regime change. On the other hand, we're being criticized for not undertaking regime change. What we're trying to trigger here is a process of stabilization, recovery, and transition to something where Maria Corina and others can be a part of. And that's what we're working You have respect for her, don't you? Sure. Y Marco Rubio, que también se refería, dejaba importantes titulares asegurando que Estados Unidos, el gobierno de Trump, ofreció en varias ocasiones a Nicolás Maduro la posibilidad de irse del país, pero finalmente el mandatario lo rechazó, asegurando que desde la Casa Blanca hicieron numerosas propuestas para hacer que abandonara el país y favoreciera un proceso de transición hacia una democracia real en el país caribeño, pero que finalmente el mandatario lo rechazó y por este motivo se hizo esa incursión el pasado 3 de enero. Marco Rubio asegurando que Estados Unidos ofreció en numerosas ocasiones a Nicolás Maduro una propuesta para abandonar el país. Be clear, and I'll share with you what I've shared publicly. We made multiple attempts to get Maduro to leave voluntarily and to avoid all of this because we understood that he was an impediment to progress. You couldn't make a deal with this guy. Okay? This guy has made multiple deals. He's broken every one of them. He's just simply not a guy you can make a deal with. He had no intent of keeping it. What he wanted to do was tap us along and buy 3 years of time until he could deal with a new administration that he thought may be more favorable, etc. Y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que ayer aseguraba que en este caso son horas y días decisivos para el futuro de Venezuela y pedía una transición real en el país tras mantener ese encuentro con Marco Rubio. Una transición real en la que, recordemos, no haya determinados sectores del régimen en el poder. De nuevo, vuelta a la carga contra la actual mandataria, la presidenta interina encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. María Corina Machado, que demostraba su buen feeling tras reunirse con Marco Rubio, asegurando que eso sí, el objetivo último o el principal es acelerar ese proceso de transición democrática en su país. I have told the Secretary of State that I want to go back to my country as soon as possible. Certainly, there are important meetings and agreements that we're working on abroad, and as soon as I finish working on those issues, I want to go back. But it's not only about me. It's about hundreds of political leaders that have been forced to flee, many other hundreds or thousands that are in hiding right now in Venezuela that want to go out and accompany our people, and certainly millions of Venezuelans that are around the world, hundreds of thousands of those in the United States that want to go back and establish in their country. But that requires, as you say, assurances not only for their own security, but that they will be able to, reestablish their life, invest, and create opportunities for all. Y el Kremlin se ha mostrado dispuesto, atención, a organizar una reunión entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin siempre que este encuentro tenga lugar en Moscú. Yuri Ushakov, el asesor presidencial del Kremlin, ha recordado que el presidente ruso ha declarado en varias ocasiones a la prensa que si Zelensky está realmente dispuesto a reunirse, entonces sería invitado a Moscú. Un asunto que se ha discutido, dice, varias veces durante los contactos telefónicos entre Donald Trump y Vladimir Putin. Un Trump que en particular pidió, según Yuri Ushakov, al Kremlin estudiar esa posibilidad. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.
И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. Bueno, pues Volodymyr Zelensky parece que está dispuesto a tener ese encuentro en Moscú. No obstante, el presidente ucraniano que ha advertido una vez más que el Kremlin está preparando un nuevo ataque masivo contra Ucrania, citando informes de inteligencia ucraniana. Un Zelensky que ha recordado que su país enfrenta dificultades con la energía y la calefacción. Por ello ha instado a los socios europeos a reaccionar. Recordemos que Rusia sigue, dice, intentando causar el mayor sufrimiento posible a los ciudadanos independientemente de cualquier vía diplomática. Desde Kiev afirman que cada ataque ruso socava los esfuerzos de paz y pide a Washington y a Bruselas que presionen a Moscú para que detenga los ataques. Security guarantees. And it's something that there's general agreement about now with the case of Ukraine. But those security guarantees basically involve the deployment of a handful of European troops, primarily French in the UK, and then a U.S. backstop. But in fact, the security guarantee is the U.S. backstop. It is not and I'm not diminishing the fact that some countries in Europe are willing to place troops in a post-war Ukraine. What I'm pointing out is that is irrelevant without the U.S. backstop. And the reason why you need such a strong U.S. backstop is because our allies and our partners have not invested enough in their own defense capabilities over the last 20 or 30 years. Now, hopefully that's going to change. Hopefully that is changing. And in some cases and in some particular countries, it's already changed. But this is a fact that we cannot ignore. NATO is going to be stronger if our allies are more capable. Y el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que la flota de barcos que envió a Irán está lista y para cumplir su misión con rapidez y violencia, al igual que en Venezuela. Un Donald Trump que aseguraba en Truth Social que el tiempo se acaba y que es realmente esencial y que ya dijo a Teherán una vez que había que llegar a un acuerdo. Finalmente no se produjo ese pacto y se produjo la conocida Operación Martillo de Medianoche el pasado verano, donde el republicano rememoraba ese ataque de Estados Unidos durante la conocida como Guerra de 12 días que Israel inició contra Irán el pasado junio, donde en este caso se destruyó parte de las instalaciones nucleares de Teherán. Un Donald Trump que ha advertido que la próxima embestida será mucho peor y que no deben dejar que eso vuelva a suceder. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que ha asegurado que Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, no permitirá que se use el espacio aéreo ni territorio de su país para una acción militar contra Irán. Medios locales saudíes han asegurado que se produjo una llamada telefónica entre ambos líderes, entre bin Salman, también el primer ministro del país, donde reafirmaba al presidente iraní la postura del reino de respetar la soberanía de Teherán y que no van a permitir que su espacio aéreo ni su territorio sea utilizado por acciones militares estadounidenses contra Irán ni para ataques de ninguna parte. Recordemos, príncipe saudí que asegura que su territorio se mantendrá a buen recaudo. Y Francia sancionará a los dirigentes iraníes por la represión contra los manifestantes, según ha señalado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en una publicación en X. El titular de Exteriores francés que ha afirmado que la represión insoportable, dice, no puede quedar sin respuesta y por ello París, junto a sus socios europeos, impondrá este jueves sanciones contra los líderes iraníes en Bruselas, unas sanciones que incluyen la prohibición de viajar a territorio europeo y la congelación de activos. Barrot, que también apoyaba la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en esa lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, exigen al régimen de Irán la liberación de prisioneros, el levantamiento del bloqueo de Internet y el fin de las ejecuciones. Además, hablaba también ayer el canciller germano Friedrich Merz asegurando que el régimen de Teherán tiene los días contados. Maximal möglichen Druck auf das iranische Regime ausüben. Und meine Überzeugung bleibt, ein Regime, das sich nur mit blanker Gewalt und Terror gegen die eigene Bevölkerung an der Macht halten kann, dessen Tage sind gezählt. Y el gobierno iraní que ha señalado que considera más probable una
confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos después de este incremento de tensiones entre ambos países ante las decisiones de Trump de enviar una flota a la zona. El diplomático que señalaba que Irán, el portavoz de Exteriores iraní, que aseguraba que están preparados para la guerra y para dar, dice, una respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de ataque limitado estadounidense, dice, la respuesta será adecuada, pero decía, como ha venido advirtiendo el gobierno iraní, indicaban que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar será, dice, un blanco legítimo y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva. Y por cierto que el embajador israelí ante la ONU, Dani Danon, ha exigido este miércoles en el Consejo de Seguridad el desarme total de Hamás para avanzar en la segunda fase del plan de paz de Gaza y ha advertido del programa nuclear de Irán, una decisión que dice ahora recae en Hamás, ya que si aceptan el desarme se podrá avanzar en la aplicación de esta segunda fase, una nueva etapa que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás, el denominado Comité Nacional para la Administración en Gaza. Y Keir Starmer, el premier británico, se ha reunido con el presidente chino Xi Jinping en Pekín en el comienzo de una visita oficial de 4 días a China. Es la primera de un primer ministro británico en casi 8 años. Un Starmer que le ha señalado a su homólogo chino que desea una relación más sofisticada y que intentará lograr mientras mantiene estrechos lazos con Estados Unidos. Donald Trump, que también había amenazado recientemente, recordemos, a Canadá con aranceles del 100% para negociar un acuerdo comercial con China. Mientras tanto, Xi Jinping, que recordaba que en los últimos años las relaciones entre su país y Reino Unido han pasado por altibajos que no han servido al interés de ambas naciones. Visita oficial de Estado de Keir Starmer hacia China, donde está previsto que sigan manteniendo lazos. Recordemos, tanto Keir Starmer como Xi Jinping han mantenido su actitud de seguir estrechando lazos ante las turbulencias geopolíticas mundiales. Un viaje de Starmer a China, el primero desde 2018 de un primer ministro británico y que precede a una serie de visitas occidentales que buscan el acercamiento en este caso el acercamiento hacia Pekín. Desde Pekín, el presidente chino Xi Jinping aseguraba que la intención es de mantener y prolongar una relación estratégica con Londres. Acuerdos de comercio e inversiones previstos que se van a centrar en incrementar la cooperación en áreas como las energías limpias, la salud, industrias creativas o manufactura inteligente, de acuerdo con el Ministerio Chino de Comercio. Un Keir Starmer que defiende la búsqueda de una relación más sofisticada con China. China is a vital player on the global stage, and it is vital that we build a more sophisticated relationship. Acercamiento de Reino Unido hacia China, China que sigue prolongando y aumentando el comercio con otros socios no tan habituales, pero mantiene la tensión con Japón porque desde este jueves los 2 últimos pandas que permanecían en Japón han regresado a China. Los gemelos panda Lei Lei y Xiao Xiao, que han sido trasladados desde los jardines zoológicos de Ueno en Tokio, donde nacieron hace 4 años para decepción de los japoneses. Sin embargo, Pekín es propietaria de todos los osos panda en el mundo y en ocasiones son utilizados como herramienta de presión diplomática. Un abrupto regreso el de estos pandas que anunció el pasado mes durante una disputa diplomática que comenzó cuando la primera ministra Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, insinuaba que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque a Taiwán. Japón que se queda sin osos panda por primera vez en más de 50 años desde que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre China y Japón.
Y un avión de la compañía colombiana Satena con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo ha desaparecido cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento norte de Santander. Una aeronave que despegaba del aeropuerto Camilo Daza, la capital del norte de Santander, hacia Ocaña, pero que no llegaba a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de Cúcuta. Recordemos, según Satena, el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, despegaba en torno a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje apenas 25 minutos después, según se reportaba en el último contacto con el control de tráfico aéreo, el último contacto que se produjo a las 11:54 minutos. Y Jerome Powell ha hablado sobre el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos que involucra a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Asegura que es un momento crucial para el Banco Central estadounidense. Un Jerome Powell que ayer mantenía sin cambio los tipos de interés, pero que tenía que despejar muchas incógnitas, responder a muchos interrogantes y esa presión de Donald Trump por bajar tipos de interés, por la independencia que hay sobre, en este caso, las dudas que hay sobre la independencia del Banco Central estadounidense, y en definitiva respondía a esas preguntas sobre su decisión de asistir a los argumentos orales, una decisión que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificaba de política, a lo que Powell subrayaba que el caso de Cook, dice, es quizá el caso legal más importante en los 113 años de historia de la Fed. Start with, I don't respond to comments by other officials, whoever they may be. It's just not appropriate to do that. I will tell you why I attended. I would say that that case is perhaps the most important legal case in the Fed's 113-year history. And as I thought about it, I thought it might be hard to explain why I didn't attend. Un Jerome Powell que también dejaba bastantes titulares sobre los datos de empleo, asegurando que los datos recientes proceden de distorsiones que dice ya no son materiales y que ve señales de estabilización en el mercado laboral. Un Jerome Powell que recordaba, compartiendo durante la conferencia de prensa el miércoles, que no cree que el Banco Central de Estados Unidos pierda su independencia. Bueno, pues ahí le han podido ver imágenes de Wall Street, que ayer cerraba pues prácticamente sin cambios tras esa decisión de tipos de interés del Banco Central estadounidense que cumplía con lo esperado por los inversores. No obstante, el S&P 500 superó brevemente el umbral de los 7.000 puntos, pero finalmente terminó el día con pocos cambios después de que Jerome Powell mantuviera los tipos de referencia en el rango actual del 3,5 al 3,75%. El Dow Jones, que añadía tan solo 12 puntos, el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, subía un tímido 0,2%, impulsado por los avances de Nvidia y Micron Technology. Los inversores que ahora esperan el anuncio de Apple, que presentará resultados al cierre del mercado. También turno para Mastercard y Lockheed Martin, además de Caterpillar, entre otras. En cuanto al ámbito económico, los inversores que van a estar atentos a las tradicionales solicitudes semanales de subsidio por desempleo y a los inventarios mayoristas. También se van a cotizar las cuentas de Tesla, que ha dejado unos ingresos que apenas cayeron de hecho un 3% en el cuarto trimestre. Los ingresos de Meta, que aumentaron un 25%, o Microsoft, que registró unos ingresos de 81.270 millones de dólares. 7:28 minutos, a tiempo para una pausa en Business Connection.